Bendiciones, mi gente linda, ¿cómo están? Yo soy Grisel Sánchez y esto es Huellas de Amor. Hoy te quiero hablar del poder que tenemos en nuestras palabras. Somos hijos de un Dios creativo y tenemos que tener especial cuidado con lo que hablamos, porque todo lo que decimos tiene una trascendencia, tiene una repercusión en el mundo físico, porque lo que hablamos es espíritu. Ahora te lo voy a explicar a través de la palabra. Hay un versículo en Romanos 4:17 que te quiero leer y dice así, el Señor hablando de Abraham, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Tenemos que empezar a aprender a llamar las cosas que no son como si fuesen, porque hay realidades que estamos llamados a cambiar como hijos de Dios a través de lo que nosotros hablamos. Hay otro versículo que dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua, con lo cual Dios nos ha dado a nosotros, aquel que creó el universo, que creó el cielo, que creó la tierra, nos ha dado a nosotros ese poder de que nosotros podamos crear con la palabra, pero ya sea para bien o ya sea para mal. Es decir, todo lo que nosotros hablamos tiene una repercusión en el mundo espiritual. Si nosotros hablamos palabras de bendición, eso va a tener un efecto beneficioso para nuestra vida, pero todo lo que nosotros hablamos en palabras ociosas, palabras vanidosas, eso también va a tener un efecto de forma negativa directamente en nuestra vida. Por eso necesitamos estar orando constantemente y pedirle a Dios que nos cambie el lenguaje y que nos ponga en nuestro espíritu el lenguaje del reino. Tenemos que empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen, porque hay veces que nosotros vemos una realidad, por ejemplo, de una enfermedad, pero esa no es la realidad final. A lo mejor Dios te está llamando a que tú hables la palabra de sanidad sobre esa realidad de enfermedad. En muchas cosas que nosotros podemos estar viviendo en nuestra realidad, a lo mejor un hijo rebelde, o a lo mejor una falta de trabajo, de economía, de lo que sea, cualquier realidad que estés experimentando, tiene que llamar las cosas que no son como si fuese. Y esto no es de que una fe fantasiosa y que vamos a obviar la realidad. Claro que no vamos a obviar la realidad, pero tampoco nos vamos a conformar con esa realidad que sabemos que no es de bienestar, que sabemos que no es de bendición, que sabemos que a lo mejor hay maldad del diablo, del enemigo, ahí detrás de esa realidad. Y tenemos que saber que Dios nos ha dado el poder de la vida en nuestra lengua, el poder de la muerte también en nuestra cosa, porque hay cosas que también tienen que morir. Hay pecados que tienen que morir, hay cosas inmundas que tienen que morir, hay cosas ociosas en nuestra vida que tienen que morir. Y nosotros tenemos el poder en nuestra boca de declarar muerte a eso que nos está entorpeciendo, pero también tenemos el poder de declarar vida a aquellas cosas que parece que están muertas en nuestra vida, que parece que no fluyen, que no avanzan, que parece que tienen como un tope, un techo y no nos dejan caminar, no nos dejan avanzar en aquellas cosas que Dios ya nos ha dicho que tienen que ser. Entonces tenemos que empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen, porque Dios nos ha dado ese poder de hacer eso. Somos profetas de Dios en esta tierra y estamos puestos por Dios para nosotros declarar en el nombre de Jesús todas las cosas, porque Dios hizo una obra preciosísima en la cruz, una obra completa, y nos ha dado a nosotros, nos ha dotado de ese poder de nosotros decir aquello que no me cuadra con lo que Dios ha dicho que va a hacer conmigo, entonces hablo la palabra de bendición sobre esa realidad, sobre esa situación. Y así con todas las cosas. Hay cosas que no tienen que estar en nuestra vida y hay cosas que sí tienen que estar en nuestra vida y no le estamos experimentando, no le estamos viviendo. A lo mejor no es el tiempo y tenemos que esperar en Dios y tenemos que ser pacientes y tenemos que esperar que sea Dios quien haga las cosas, porque ya nuestra parte la hemos hecho. Pero hay cosas que Dios nos está diciendo, tienes que declarar la palabra. Y eso va para nosotros mismos también. A veces tenemos un diálogo interno con nosotros mismos o acerca de nosotros mismos y nos creemos como muy pequeñitos, nos creemos que no podemos o que tenemos miedo. Y eso es lo que quiere el diablo en nuestra vida, que tengamos miedo. ¿Por qué? Porque el miedo lo que hace es que te baja la frecuencia. Y cuando te baja la frecuencia, entonces eres vulnerable a que todas las mentiras que te quiera traer el enemigo a tu mente acerca de esa realidad, entonces la creas. Y si la crees, entonces ya perdiste la batalla.
Por eso hoy tenemos que creer a esta palabra y Dios nos está diciendo que llamemos las cosas que no son como si fuesen. Es verdad que hay cosas que tienen que irse de nuestra vida, que ya cumplieron con su propósito y no vamos a estar forzando la situación y llamando algo que ya Dios ha determinado y le ha dado fecha de caducidad y tiene que salir de nuestra vida. Pero tenemos por eso que discernir qué cosas son las que tienen que estar y qué cosas son las que tienen que salir. Y una vez que nosotros discernamos en el espíritu que esa realidad que estamos experimentando a lo mejor no coincide con lo que Dios ha dicho, entonces ahí es donde tenemos que atacar con la palabra. Cuando Satanás se le apareció a Jesús en el desierto, recuerdan esa palabra, Jesús estaba orando antes de empezar su ministerio y entró en un tiempo de ayuno y de oración, 40 días, 40 noches en el desierto. El diablo fue y quiso tentarle con poderes, con que si te tiras de esta altura, Dios te va a sostener, con dile a esta piedra que se convierta en pan, y así con mucho diálogo de mentira. Y Jesús le habló con la palabra, le venció con la palabra y le dijo, escrito está, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hablarle a la realidad que estamos experimentando? Lo que está escrito. Lo que está escrito. Pero para saber lo que está escrito necesitamos leer la palabra, obviamente. Necesitamos orar a Dios y que Él nos revele su palabra. Porque este libro sagrado, la Biblia, no la podemos leer como un libro más. Este es el único libro cuyo autor siempre está presente cuando lo estamos leyendo, con lo cual necesitamos leer este libro no con el razonamiento, sino pidiéndole a Dios que nos muestre y que nos revele y que nos descodifique su palabra y que la podamos entender y que la podamos discernir. Entonces esa palabra yo la voy a declarar sobre mi vida, sobre mi familia, sobre nuestros hijos, sobre cualquier realidad que estés viviendo. Declárala. Y empieza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Si estás viendo una realidad que te está gobernando y te está trayendo tristeza, te está trayendo depresión, te está haciendo decrecer espiritualmente, no te deja avanzar, no te deja caminar, te estás enfermando, no solo físicamente, sino emocionalmente y mentalmente, entonces tienes que empezar y sacudirte y empezar a declarar la palabra. ¿Qué ha dicho Dios de ti? ¿Qué ha dicho Dios de cada uno de nosotros? Que Él se hace grande en nosotros. Él está dentro de nosotros. Entonces empieza a declarar la palabra. En Dios soy más que vencedora. En Cristo Jesús soy más que vencedora. Y empieza a declarar la palabra en el nombre de Jesús. Porque Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre por encima de Él. Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la vida. Y Él es el único trayecto que nos lleva hacia el Padre Celestial, el creador de todo el universo. Así que empieza a declarar la palabra y empieza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Háblale a esa realidad que estás experimentando y háblale con la palabra. No te conformes con aquella realidad que tú sabes que no viene de Dios, con aquella realidad que Dios no puso en nuestra vida. No nos conformemos. Hay pruebas que tenemos que pasar, pero acuérdate que las pruebas vienen de parte de Dios y es para producir en nosotros un mayor peso eterno de gloria. Así lo dice la palabra. Y gloria a Dios por las pruebas, porque esas pruebas nos califican para un siguiente nivel. Pero yo no estoy hablando de las pruebas, estoy hablando de realidades que no tienen nada que ver con Dios. Son cargas falsas que muchas veces pone el diablo sobre nuestras vidas y que no nos corresponden, no nos pertenecen. Y a esas cargas falsas tenemos que hablarle la palabra y llamar a esa realidad. Lo que no estamos viendo tenemos que llamarlo como si fuese ya. Espero haberme explicado, que me puedas entender. Pídele a Dios discernimiento, pídele a Dios que te ayude. Necesitamos entender y conocer lo que Dios nos está hablando en este tiempo, porque van a venir muchas falsedades,
Van a venir muchos diálogos muy bonitos, pero falsos en las iglesias, en los medios de comunicación, aún en las entidades gubernamentales de autoridad. Van a querer meternos sistemas y adoctrinamientos disfrazados de cosas buenas, de cosas de amor, de cosas de paz. Pero si nosotros no discernimos y empezamos a llamar las cosas que son como Dios ya le estableció, no como nos la quieren implantar, entonces vamos a estar perdidos en este último tiempo. Y nosotros somos luz y sal de esta tierra. Tenemos que despertar para poder ayudar a otros. Así que esta es mi reflexión para este día. Llama las cosas que no son como si fuesen, como está establecido en la palabra. Aquello que está en contra, que estás viviendo y que está en contra de la palabra, empieza a declarar la palabra sobre esa realidad. Y ya verás cómo se va a empezar a manifestar el reino de Dios en tu vida. Así que yo hoy declaro en el nombre de Jesús que el gobierno de Dios se establece en nuestra vida, que el gobierno de Dios se establece en tu vida. En esa realidad que estás viviendo se establece el gobierno de Dios en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Los amo muchísimo. Gracias por estar ahí cada semana. Los bendigo en el nombre de Jesús y bendigo toda tu casa. Chao.